Buenas noches, mis queridos oyentes. Bienvenidos a Arcoíris de Palabras, un espacio donde celebramos la literatura queer y la convertimos en experiencias para tus oídos. Aquí encontrarás cuentos, novelas y poesías narradas con orgullo. Capítulo 10. Ezra. Tocó la puerta a su madre. ¿Puedo pasar? Puedes pasar. Buenos días. Buenos días, frotó sus ojos del cansancio. ¿Cómo te sientes hoy? Estoy mejor. Date la vuelta. Traje algo para tu espalda. La mañana era tranquila. Todo parecía ir mejor ahora que la existencia de su padre se desvanecía con el tiempo. El silencio del hospital era relajante y ver su desayuno listo lo hacía feliz. Israel se quitó la camiseta mostrando todos sus hematomas. Los nuevos estaban brillando más que el día anterior. Los antiguos mostraban remisión. Le untó una pomada y volvió a hacer que se vistiera. La ponía furiosa al pensar que aunque se hubiera deshecho del problema de raíz, aún había que esperar para que todo lo que había dejado en tierra desapareciera así como él. Cuando Liliana salió, Israel se levantó. Fue hacia el espejo para verse por unos cuantos segundos. Movió su hombro para comprobar que podía hacerlo. Le dolía, pero ya no tanto como el día anterior. Suspiró con fuerza antes de intentar volver a tomar cosas con ambas manos. Cuando dolió más de lo que había pensado, se encontró con su mirada en el espejo. Cuando era niño, nadie lo miraba a los ojos. La mayoría se sentía inferior e intimidado, pero Valentín era diferente. Él era el único que no le tenía miedo ni se separaba de él por la presión social. Por ello, él le devolvió aquel detalle siendo su defensor cuando otros niños se reían de su tartamudeo. Cuando sonrió por los recuerdos y vio su sonrisa, se sintió confundido. No podía dejar de pensar que su rostro era horrible, aun cuando sabía que no era así. No sabía qué hacer para sentirse mejor. Terminó suspirando. Valentín, por otro lado, despertó nervioso. El peluche seguía entre sus brazos. Era en extremo tierno. Se levantó con prisa, se vistió, tomó su tarjeta de crédito y antes de irse al centro comercial, le dio un suave beso. Caminando hacia la pastelería, se quedó viendo en un espejo. Cumplir años lo hacía sentir viejo. Sintió que su cuerpo estaba más delgado de lo que pensaba. Pensó en hacer más ejercicio algún día. Dio una leve risa por ello. Sus ojos mostraban lo feliz que era, pero sabía que en el fondo de su pecho aún tenía la esperanza de escuchar su teléfono sonar y escuchar la voz de los padres que se perdieron todo el rastro de su crecimiento. Se preguntó cómo era que habían pasado ya 2 años desde la última visita. Volviendo a caminar, se preguntó si es que lo reconocerían al volver o si quisiera volverían ese año. Un extraño sentimiento lo recorrió. No era nostalgia ni dolor. No se entendía a sí mismo, por lo cual buscó inconscientemente a la persona que sí lo hacía. Su cabeza giró hacia la derecha,
buscando el frío rostro de Israel. Al no encontrarlo, sintió que tenía que escapar de sus pensamientos por un rato y continuó. Israel se sentó en la cama para pensar en algo más. Estaba esperando a cualquier enfermera que viniera a quitarse el suero para poder salir. Cuando vino y lo hizo, salió con su madre a tomar un taxi. Liliana parecía algo extraña, susurró. ¿Estás bien, mamá? Sí. ¿Te dijeron algo? No. ¿Y de los golpes? Eso está arreglado. ¿Cómo te fue ayer con Valentín? Cambió de tema. Bien. ¿Sabes si fue al funeral? No. Solo vi a los Keller, a su padre y a algunos compañeros de su trabajo. Tuve que irme pronto. ¿Qué pasó? Nada importante. Estuve arreglando todo este desastre. No le dijo acerca de que había vomitado. Tenemos que comprar un nuevo auto, reorganizar los gastos, hacer muchas cosas molestas. ¿Crees que me den trabajo en algún lado? No vas a trabajar. Yo te metí en esto. Déjame sacarte. Quiero trabajar. Quiero ayudarte. Ezra lo miró con pena. Déjame sentir que soy útil como tu madre. Aquellas palabras le habían dolido. Solo quería ayudarla, pero si eso la hacía sentir mal, podría intentar entenderlo. Tenían diferentes formas de demostrarse amor, por ello dejó la idea de encontrar un trabajo de lado. Pidió un taxi y se subió con ella. Israel miraba fuera de la ventana. Todo estaba en su lugar. Todo estaba como si nada nunca hubiera pasado. Era simple. El mundo solo se deshizo de alguien que no necesitaba. Ahora solo podía sentir una dulce paz. Se acomodó en el hombro de su madre y le agradeció sin muchas palabras. Estaba avergonzado de que él no hubiera podido salvar a su madre. Ocultó su rostro y la abrazó con fuerza. La amaba como cualquier hijo amaría a su madre, que daría todo por él. Al llegar, Liliana lo despertó. Él pidió permiso para visitar a Valentín como nunca lo había hecho. Fue hacia la puerta, dejó caer su cabeza con un gran dolor en ambos hombros. No quería tocar aún por los nervios, pero su madre lo veía a lo lejos. Por dentro estaba Valentín sentado en la mesa y abrazando su conejo de peluche mientras veía la crema del pastel que había comprado. Estaba por llorar al ver que habían pasado 2 horas después de las 12. No tomó en cuenta la distancia del hospital ni tampoco de otras cosas, por lo cual se sentía abandonado. Estaba a punto de lanzar una lágrima cuando escuchó la puerta. Dejó el peluche sentado sobre la mesa. Sus piernas temblaron al abrir. Cuando se vieron, terminaron sonrojados al mismo tiempo. Valentín movió su mano para saludar a Liliana e hizo que pasaran juntos. Israel estaba por seguirlo a donde fuera que se dirigiera cuando sus brazos se movieron como en un instinto y lo abrazaron por la espalda. Lo apretó con la poca fuerza que tenía en ese momento. Olía delicioso, se había bañado, arreglado e incluso puesto perfume. Le encantaba. Valentín apreció la fuerza con la que lo había atrapado. Tembló mientras sus manos tocaban las de Israel. Dejó caer su cabeza hacia atrás.
Su oreja pudo sentir las de Israel. No entendía por qué se sentía tan nervioso, pero el mismo cosquilleo de la noche anterior se hizo presente en cada parte que sus cuerpos rozaban. Te extrañé, Ezra, dijo con su voz sensual. Yo también, Val. Ayer se sentía extraño no poder tenerte aquí. ¿Te hubiera gustado dormir conmigo? Coqueteó sin intención. La cama se siente vacía cuando no estás. Idiota. ¿Yo? Sonrió. Tal vez un poco. ¿Compraste el pastel? Preguntó viendo la mesa del comedor. Pensé que iríamos a comprarlo juntos. Ibas a llegar cansado. Era más fácil traerlo yo. ¿De qué sabor es? Café. Me dieron una muestra. Creo que nos gustará a los dos. Lindo. Oye, ¿vas a cantar? Rió. ¿En serio me vas a hacer cantar? Tal vez sí, tal vez no. No lo sé. ¿No quieres otra cosa? Bueno, hay algo, pero lo pediré después. Está bien, suspiró. ¿Qué hora es? Son las 2. Mañana hay clases. ¿Vas a ir? Negó. Tú tienes que ir a traer mis libros. Dormiré todo el día de mañana. ¿Estás deprimido? Negó. Solo quiero descansar un poco más. Puedes decirme lo que quieras, lo sabes. Lo sé, pero no tengo nada que decirte ahora. Israel sintió estar siendo presionado por ello, pero no estaba mintiendo. Quería dormir lo que no había podido dormir en años. Valentín lo miró algo extrañado. Estaba nervioso. Olvidó su cumpleaños por un segundo. Se acercó a tomarle las manos con delicadeza. Lo miró con los ojos suplicantes. Israel se acercó a su rostro. Pensó que iba a besarlo, pero sus labios se dirigieron a su mejilla. Te dije que me dieras tiempo. Lo siento. Cuando me sienta listo, te lo diré. Eres la primera persona a la que te contaría que algo me preocupa, ¿entiendes? Sí. Estando aún nervioso, se apartó de él antes de ir por 2 tenedores. Al sentarse, aunque Israel parecía quedarse dormido, en realidad escuchaba cada palabra que Valentín decía mientras le daba de comer en la boca. Adoraba escucharlo hablar con el sabor del pastel corriendo por su boca. Era entre amargo y dulce, creando un sabor perfecto para ambos. Valentín miró a Israel. Era perfecto y atractivo. Tenía el rostro más calmado que nunca hubiera visto. Sus cejas simétricas no le dejaban apartar la vista. El sentir que estaba siendo escuchado con atención lo hacía sentir nervioso y avergonzado. Su mano fue directo a su melena. No lo vio reaccionar en ningún sentido, pero sabía que un dolor en el pecho no los dejaba respirar. Aquel sentimiento les decía que aún no eran capaces de descifrar lo que sentían. No era amistad, tampoco era solo deseo, pero pensar en amor los hacía temblar. Aquel pulgar comenzó a moverse por sus cabellos. El rostro de Israel enrojeció por el calor que había creado en su cuerpo. Cuando abrió los ojos, encontró la mirada perdida de Valentín. Sus pestañas se movían de forma tan sensual que inclusive lo llevaba a pensar que sus parpadeos solo eran por él. Lo escuchó hablar con su voz más temerosa. Oye, Ezra, dime,
¿Te acuerdas que te dije que tenía un deseo? Asintió. Tú y yo ya, tartamudeó. ¿Hemos llegado muy lejos? Ajá. Dijiste que por ser mi cumpleaños, podría pasármelo todo. Es lo que dije. ¿Puedo pedirte algo? Claro. Puedes negarte si quieres, enrojeció sin previo aviso. Maldita sea. Israel sintió lo nervioso que estaba. Movió su mano y tomó la de Valentín. Tranquilo, respira, pero nada de lo que digas va a hacer que me aleje de ti, ¿entiendes? ¿Nada? No, nada. Así que estar ansioso solo va a hacer que te sientas mal por tu tartamudeo. Tranquilo. ¿Lo prometes? Lo prometo. Valentín usó una suave técnica de respiración sin soltar la mano de Israel. Estaba nervioso, pero logró calmarse lo suficiente como para hablar. ¿Seguro? ¿Qué quieres? ¿Puedo besarte? La seguridad con la que lo dijo hizo temblar a Israel. Miró a sus ojos por un segundo. Eran preciosos y brillantes. Sus manos temblaban en busca de una respuesta. Se notaba que no estaba nada arrepentido de lo que había dicho. Ocultó su rostro entre sus brazos. Lo deseaba más de lo que había imaginado. No le importaba que fueran chicos o que se conocieran por tantos años. Aquella curiosidad era mayor a la razón. Era claro que iba a dejarlo. Al regresar a ver a Valentín, lo vio con el rostro rojo y algunas lágrimas pensando que lo había arruinado. No quería ver eso nunca. Odiaba verlo llorar. Se levantó, se acercó a él y con ambas manos lo tomó del rostro. Limpió sus lágrimas con sus pulgares. Intentaba calmarlo. Si algo salía mal, se justificaría diciendo que solo había sido un regalo de cumpleaños. Valentín abrió sus ojos ante el tacto, acurrucó su cabeza en la mano izquierda de Israel, haciéndolo sentir un leve dolor. Estaba demasiado nervioso, quería vomitar por el terror. Se vieron por unos segundos. Sus existencias estaban tan magnetizadas que se preguntaban la verdadera razón. Te quiero, susurró Valentín. No quiero que te alejes por esto. No te alejes de mí por esto. Valentín, idiota. Israel odiaba la palabra querer. La odiaba tanto que en algún punto de ello le había hecho dudar de sí hacerlo. Aún dolía en su pecho recordar las palabras de su padre diciendo que cualquier cosa que él quisiera terminaría dañada, destruida o perdida. Le dolía recordarlo, pero él ya no estaba allí, y a Israel no quería vivir de esa manera. Le tomaría algo de tiempo sanar. Sin embargo, en ese momento ya no quería pensar en ello. Sus ojos se siguieron encontrando sin límite alguno. Ambos sabían besar, también cómo tener sexo, pero ¿algo cambiaba cuando se hacía con otro chico? Valentín dudó de lo que dijo. Estuvo por empujarlo cuando Israel lo notó y evitó. Solo es un beso de cumpleaños. Puedes negarte si quieres. ¿Crees que me voy a negar justo ahora? No quiero forzarte, Ezra. ¿Quién dice que me estás forzando a hacerlo?
Pasó la lengua por sus labios, tomando aquel deseo inconsciente y dejándose llevar por él. Vas a besarme tú. ¿Cómo se te hace menos incómodo? No lo sé. ¿Cómo te gustaría a ti? Es tu cumpleaños. Nada se va a volver extraño, ¿verdad? Para nada. Déjame besarte. Valentín movió sus manos para alejar las de Israel. Lo tomó de las mejillas y en un movimiento de su rostro, sus labios se pegaron. Al principio fue lento por los nervios, pero un calor abrasador llegó a todo su cuerpo. Sus pechos sintieron arder en un infierno hecho solo para los dos. Israel perdió el control que quería tomar. La forma tierna que pensaba que le habría gustado Valentín fue opacada por la sensualidad con la que fue dominado, y aunque aquellos besos no le dejaban sin respiración, eran tan excitantes que apenas podía pensar en algo más. Valentín estaba perdido por todo lo que ocurría. Se podía notar en algunos torpes movimientos que terminaba haciendo. Sintió el palpitar, el de su pecho, decirle que necesitaba respirar, pero eso era lo que menos quería. Temía que separarse marcara el final. Los ojos de Israel lagrimearon cuando la lengua de Valentín entró a su boca. Sabía delicioso por la crema del pastel. Estaba sorprendido por la intensidad con la que su cuerpo estaba recibiendo todo aquello. Al abrir sus ojos por un segundo, listo para detenerse por cierto, inevitable terror de ir más allá, notó que Valentín era incapaz de detenerse. Era claro que no iba a parar. Lo había descubierto. Aquel sentimiento que solo estando juntos creaban. Era mejor que cualquier beso que se hubiera dado con cualquier chica. Esto era mucho más sensual de lo que había pensado. No quería dejarlo ir. No iba a dejarlo escapar. No ahora que no estaban en sus 5 sentidos. Dejó sus sentimientos fluir. Sus manos le acariciaron la cintura y cadera, dándole a entender lo bien que se estaban sintiendo. La humedad de sus bocas creó un dulce sonido de saliva que los recorrió por completo. Valentín le mordió el labio bajo cuando no soportó más. Hizo que soltara un leve ruidito. Entonces habló. ¿Puedo pedirte otra cosa? ¿Otra? Dijo algo perdido. Te puedes negar si no quieres hacerlo. Es tu cumpleaños. ¿Qué quieres? Jadeó. Ven a mis piernas. ¿Tus piernas? Aquella orden hizo sentir a Israel perdido. Estaba sonrojado. Lo sabía. Pero Valentín estaba aún peor que él. Se notaba que estaba casi desesperado. Claro que iba a sentarse en sus piernas. Nunca había sido dominado, pero no quería dejar de sentirse así de bien. Puedes negarte si quieres. No, no quiero negarme. Volviendo al beso, envolviendo su brazo no lastimado al cuello de Valentín, este se sentó encima de él, abriendo ambas piernas hacia su pecho. Estaba alejado de su entrepierna. El beso iba demasiado bien como para hacer algo más. Valentín no pensaba lo mismo. Ambas manos se movieron de forma delicada por los muslos de Israel, haciendo que su piel hiciera fricción con la tela. Antes de llegar a más, se atrevió a apretarlo entre sus manos. Eran suaves.
clavó sus uñas haciéndolo jadear. Era tierno. Cuando se ponía nervioso, terminó dando una sonrisa sin parar. Siguió tocando con calma. Comenzó por sus rodillas. Sus dedos se movían por sus muslos y los aplastaban entre ellos. Sabían que esto volvería a ocurrir, después de descubrir que sus cuerpos eran en extremo compatibles. Era imposible abandonarlo. Valentín perdió el control. Tomó entre sus dos manos el trasero del chico. Cuando Israel lo sintió, lo empujó con fuerza. Lo siento, gritó Valentín asustado. En verdad lo siento, Ezra. Pensé que... Cállate. Estando ambos completamente rojos, Valentín no entendía si había ido demasiado rápido. Solo sabía que si lo que hizo había molestado a Israel, era mejor parar. Lo vio levantarse con prisa, dejarse caer en el otro asiento y cubrir tanto su rostro como su pantalón. Se notaba que estaba nervioso, inclusive se abrazaba a sí mismo como método de defensa. Parecía arrepentido, pero no era así. Lo que sentía era un extraño dolor en el pecho que no lo dejaba respirar. Pasaron unos minutos en silencio. Israel seguía cubriéndose a sí mismo. Pensó que su erección disminuiría, pero no había sido así en lo más mínimo. Tenía que irse antes de que lo viera y preguntara acerca de algo. Lo miró, pidió disculpas e intentando no titubear, dijo que tenía que irse. Valentín se quedó pensando en aquello que había pasado. Se sentía culpable, pero incapaz de negarse ante lo bien que se había sentido. Fue a su habitación y al verse al espejo, lo supo. Su mente estaba solo centrada en el deseo que tenía su cuerpo. Quería más de lo que había hecho. Le había encantado. Se recostó en la cama pensando en lo que hacer. No quería tocarse solo, quería tocarlo a él. Quería sentir sus labios, piernas y trasero. Una vez más, tocó sus mejillas por culpa del calor que sentía. Estaba ardiendo. Una leve risa salió de su boca mostrando lo feliz que se encontraba. Movió sus piernas de arriba a abajo. Deseaba repetirlo varias veces más, pero no quería presionarlo. Respetaba la decisión que había tomado de haberse ido. Pensó que siempre habría otro cumpleaños para intentarlo una vez más. Al cerrar sus ojos pudo recordar aquella mirada oscura mezclada con labios rojos y rastros de saliva. Se preguntaba por qué jamás lo había besado cuando ahora podía entender que aquel deseo de hacerlo siempre estuvo presente. No podía evitar sentirse bien por haberlo logrado. Por otro lado, Israel fue directo a tomar un baño. Su cuerpo seguía ardiendo y al quitarse la ropa pudo darse cuenta que su erección no había bajado. Estaba igual de duro que cuando se besaron y aunque intentó ducharse en agua fría, no pudo tranquilizarse. Buscó una forma en la cual arreglarlo. Intentó pensar en cientos de cosas más para no terminar masturbándose, pero todo lo que le decía que su miembro justo ahora era su enemigo. Golpeó suavemente su cabeza contra la pared. A regañadientes comenzó a hacerlo. No quiso pensar en Valentín. Sin embargo, aún podía sentir sus manos tocando sus piernas, acariciando sus rodillas y acercando su cuerpo cada vez más al suyo.
Intentó no pensar en él, siendo dominado, lo cual lo llevó a un nuevo pensamiento. Imaginó el cuerpo desnudo de Valentín debajo suyo. Lo quería ver rojo, lleno de marcas, saliva y chupetones. Se imaginaba su boca abierta, jadeando por lo que fuera que estuviera haciendo, mientras movía sus brazos para sostenerse de algo sin dejar de repetir: «Te quiero, Ezra». Era tan sensual que antes de darse cuenta, su mano estaba llena de un líquido blanco que caía con el agua al suelo. Cerró sus ojos con lágrimas y decidió no pensar en ello.